Bases fisiopatológicas, mecanismos y vías del dolor. Primera parte. Soy la doctora Graciela Córdoba y les doy la bienvenida a este fascinante capítulo. Primero haremos un pequeño recordatorio a lo que son mecanismos de adaptación, que es una prioridad en el estudio de la fisiopatología. El organismo necesita adaptarse de forma continua a los cambios que se producen en los medios tanto interno como externo. En la fase aferente de este proceso adaptativo, la información de dichos cambios es transmitida por las aferencias sensitivas primarias somatosensoriales al sistema nervioso central para su integración. En el sistema nervioso central se generan respuestas eferentes, reflejas motoras, bioquímicas, neuroendocrinas y conductuales adaptativas, cuyo fin último es el mantenimiento del equilibrio homeostático y, por supuesto, favorecer la supervivencia. El dolor agudo forma parte de este mecanismo regulatorio integrado y adaptativo. Cuando el dolor se hace crónico y no tiene una función defensiva y adaptativa, entonces se considera que esta es una enfermedad en sí misma que debe ser controlada oportunamente. El dolor agudo es un signo de enfermedad y de hecho es también un motivo importante de consulta. La función del sistema de percepción es proteger al cuerpo y conservar la homeostasis. Realiza esta función al detectar, localizar e identificar las noxas, los elementos nocivos para los tejidos. El dolor es descrito como una sensación no placentera asociada con una parte específica del cuerpo, como el codo de esta niña, y es producido por procesos que dañan o son capaces de dañar los tejidos. La definición más aceptada es la de la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, IASP, por sus siglas en inglés, como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial o descrita en términos de dicho daño. Definición presentada el año 1979. ¿Sí? Con el paso del tiempo, esta definición ha requerido modificaciones, ya que han existido avances en la comprensión de la fisiopatología del dolor que han justificado esta redefinición. El dolor puede variar ampliamente en intensidad, en calidad, en duración y tiene diferentes mecanismos y significados fisiopatológicos. La definición actual de la IASP reconoce que aunque la lesión tisular es un antecedente común del dolor, el dolor puede estar presente incluso cuando el daño tisular no es perceptible. El dolor siempre es subjetivo. Las experiencias que se parecen al dolor, por ejemplo, como vemos aquí a la derecha el señor con varios pinchazos, que no parecen que son desagradables, no deberían llamarse dolor. Sin embargo, si el paciente considera que su experiencia es dolorosa y le informa de la misma manera que el dolor causado por el daño tisular, aunque este no existiera, debe aceptarse como dolor. La actividad inducida en el nociceptor y las vías nociceptivas por un estímulo nocivo no siempre genera dolor, sin embargo. Es por eso que el año 2020, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor propuso una nueva definición, como vemos acá. Una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada con un daño tisular real o potencial. El dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede inferirse únicamente de la actividad de las neuronas sensoriales y siempre es una experiencia personal que está influenciada en diversos grados por factores biológicos, psicológicos, sociales y por las experiencias de vida. Aunque el dolor generalmente cumple una función adaptativa, puede tener efectos adversos sobre la función y el bienestar social y psicológico de los pacientes. La Sociedad Americana del Dolor acuñó la frase "el dolor es el quinto signo vital" y debe contemplarse su evaluación al momento de evaluar a los pacientes de la misma manera que se evalúa la temperatura corporal, el pulso, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, con diferentes escalas, tanto uni como multidimensionales que aprenderemos en este curso. ¿Cuándo se produce el dolor?
El dolor se produce cuando llegan a distintas áreas corticales del sistema nervioso central un número de estímulos suficientes a través de un sistema aferente normalmente inactivo, produciéndose no solo una respuesta refleja, ni solo una sensación desagradable, sino una respuesta emocional con varios componentes. ¿Cuáles son estos componentes? El componente sensorial discriminativo, que hace referencia a cualidades estrictamente sensoriales del dolor, tales como su localización, calidad, intensidad y características temporoespaciales. Tenemos luego al componente cognitivo-evaluativo, que analiza e interpreta el dolor en función de lo que se está sintiendo y de lo que puede ocurrir. Finalmente tenemos el componente afectivo-emocional, por el que la sensación dolorosa se acompaña de ansiedad, depresión, temor, angustia, respuestas en relación con experiencias dolorosas previas y la personalidad del individuo y, por supuesto, factores socioculturales. Otros componentes relacionados con el dolor podemos contemplar al de comportamiento, que son estrategias de afrontamiento para expresar, evitar y controlar el dolor, y el componente psicológico, que nos genera respuestas hacia esta agresión nociceptiva y al estrés. ¿Cómo clasificamos el dolor? El dolor puede clasificarse según duración o temporalidad, según su patogenia, según localización, según el curso que toma el dolor, según intensidad, según respuesta farmacológica y el pronóstico, por supuesto. Según temporalidad, el dolor puede ser agudo o puede ser crónico. El dolor agudo es la consecuencia inmediata de la activación de los sistemas nociceptores por una noxa. Aparece por estimulación química, mecánica o térmica de nociceptores específicos y tiene una función de protección biológica. Los síntomas psicológicos en el dolor agudo son escasos o nulos. El dolor crónico, en cambio, no posee una función de protección. Es persistente más allá de los 3 meses. Puede perpetuarse por un tiempo prolongado, incluso después de que la lesión ya ha sanado o incluso cuando ya no existe una lesión. Puede ser refractario al tratamiento y se asocia a importantes síntomas psicológicos. En función de los mecanismos fisiopatológicos o la patogenia del dolor, el dolor se clasifica en nociceptivo o neuropático. El dolor nociceptivo es consecuencia de una lesión somática o visceral y el dolor neuropático es resultado de una lesión y alteración de la transmisión de la información nociceptiva a nivel del sistema nervioso central y periférico. Según su anatomía, el dolor somático, el dolor nociceptivo puede ser somático o visceral, y según la velocidad de transmisión puede ser rápido o lento, ¿sí? Aquí también podemos ver, según el curso, puede ser continuo o irruptivo. Según la patogenia, adicionalmente vamos a adicionar en la clasificación al dolor nociplástico y al dolor mixto, que es una combinación de todos estos dolores, según la intensidad, leve, moderado, severo, que vamos a aprender a clasificarlo con escalas uni- y multidimensionales, según la respuesta farmacológica, respuesta adecuada, parcial, escasa y buen y mal pronóstico. Aquí en la izquierda podemos ver algunos ejemplos de lo que son cada uno de estas entidades según la clasificación: nociceptivo, visceral, somático, visceral, vascular, migraña, aneurismas disecantes, isquémicos, dolores viscerales otros, pancreatitis, isquemia coronaria, inflamación periférica. Los musculoesqueléticos, que corresponden a los somáticos, dolor originado en tendones, bursas, ligamentos, fascias, y el neuropático, que puede ser central o periférico. El central relacionado con un dolor isquémico cerebral por accidente cerebral vascular, lesión medular, esclerosis múltiple, y el periférico, neuropatía diabética, neuralgia posherpética, neuralgia del trigémino, como algunos ejemplos nada más, que vamos a seguir describiendo. Aquí vemos el dolor rápido que mencionábamos, que es el primer dolor o epicrítico, que es transmitido por las fibras A delta,
como una sensación intensa, aguda, punzante, eléctrica, que inicia y desaparece con rapidez, se localiza con precisión por un corte, vemos acá, no se siente en los tejidos más profundos y dura 0.1 de segundos posestímulo, llevado por las fibras A delta a una velocidad de 6 a 30 metros por segundo, y el neurotransmisor responsable es el glutamato. Luego vemos al dolor lento, que es el segundo dolor o protopático, que es un dolor continuo, intenso, urente, pulsátil, se localiza con poca precisión, asociado a una destrucción tisular e inflamación que puede afectar piel y tejidos profundos, dura más de un segundo posestímulo y está relacionado con las fibras de tipo C, lentas, amielínicas, a una velocidad de 0.5 a 2 metros por segundo. Los neurotransmisores responsables, la sustancia P y el glutamato. Bueno, según localización, dijimos el dolor nociceptivo puede ser somático o visceral. El dolor somático, que puede ser a su vez dolor periférico, cutáneo o superficial a nivel de piel y mucosas, a causa de una estimulación de la superficie del cuerpo por acción de estímulos externos, normalmente es un dolor agudo. Tenemos el dolor profundo, que procede de músculos, huesos, articulaciones, tendones, fascias, es un dolor difuso y sordo. Luego tenemos al dolor visceral, que aparece con lesiones o enfermedades a nivel de órganos internos. ¿Qué características tiene este dolor visceral? Ocasionado por la activación de nociceptores por infiltración, compresión, distensión, tracción, isquemia de vísceras, ya sea pélvicas, abdominales o torácicas. También se produce por espasmo de la musculatura lisa en vísceras huecas. Es un dolor pobremente localizado, descrito como profundo u opresivo. Cuando es agudo se acompaña de manifestaciones vegetativas como náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial, y con frecuencia el dolor se refiere a localizaciones cutáneas que pueden estar distantes de la lesión, como dolor referido. En cambio, el dolor somático es producido por la activación de nociceptores a nivel de piel, hueso, partes blandas, fascias, dijimos. Es bien localizado, proviene de zonas inervadas por nervios somáticos y responde bien al tratamiento con analgésicos de primer orden según la escalera analgésica de la OMS. Aquí tenemos la diferencia entre dolor nociceptivo, ya sea somático o visceral, y neuropático, ¿sí? El dolor neuropático es causado por disfunción del sistema somatosensorial periférico central, tiene una manifestación ectópica de impulsos por una alteración a nivel del sistema somatosensorial en un territorio de inervación de la vía nerviosa afectada. Y la cualidad de los síntomas son muy particulares y aberrantes, como hipo o hipersensibilidad, corrientazos, alodinia, hiperestesia, hiperalgesia. El tratamiento es normalmente poco o parcialmente eficaz y responde a neuromoduladores antiepilépticos y antidepresivos. En cambio, el dolor nociceptivo, ya sea somático o visceral, dependiendo de la localización, es un dolor causado por la activación de nociceptores periféricos o viscerales. El mecanismo es transducción fisiológica natural de los nociceptores, es un dolor local o referido según topografía, y la cualidad, sensaciones frecuentes de un dolor agudo. El tratamiento es eficaz con el tratamiento del esquema de la escalera analgésica del dolor, ¿sí? Bueno, el dolor visceral es un dolor, dijimos, sordo, difuso, mal localizado, cuyo punto de partida son las vísceras huecas o parenquimatosas. Generalmente es referido a un área de la superficie corporal, siendo acompañado frecuentemente por una intensa respuesta refleja motora y autonómica simpática. Los estímulos que puede producir dolor visceral, dijimos, espasmo del músculo liso en vísceras huecas, distensión, isquemia, inflamación, estímulos químicos, tracción, compresión, estiramiento de los mesos. Ejemplos de dolor visceral: apendicitis, cólico biliar, dolor pancreático, dolor pleural, entre otros. Vago, difuso, mal localizado, irradiado, ¿sí? Esto es importante. Bueno, según su etiología,
podemos clasificar en esta tabla el dolor neuropático según su localización, a nivel de la corteza cerebral, secundario a un ACV isquémico, a síndrome convulsivo, a nivel talámico también, accidente isquémico cerebral, tumores, desmielinización, a nivel del tronco del puente, desmielinización, ictus, a nivel de la médula, traumatismos, tumores, siringomielia, discopatía cervical, a nivel del asta dorsal de la médula espinal, lesiones por lesiones traumáticas de médula espinal, a nivel del ganglio de la raíz dorsal, herpes zóster, a nivel de nervio periférico, neuropatías adquiridas, diabética, tic doloroso, dolor de origen neoplásico, VIH, Guillain-Barré, herpes zóster, vasculitis, alcoholismo crónico, lesiones tóxicas por arsénico, talio, neuropatías heredadas, así entre muchas otras asociadas a síndromes de desmielinización, hernia de disco, síndrome de túnel carpiano, entre muchas otras. En nuestra clasificación no habíamos contemplado al dolor nociplástico, que por definición, según la IASP, es aquel dolor que surge de una nocicepción alterada a pesar de que no existe un daño tisular real ni potencial que cause una activación de nociceptores periféricos, ni existe evidencia de enfermedad o lesión del sistema somatosensorial que explique dolor neuropático. Ejemplos: fibromialgia, migraña crónica, cefalea crónica, dolor lumbar crónico, síndrome de fatiga crónica, dolor crónico generalizado, como algunos ejemplos. Y aquí vemos algunos de los mecanismos patogénicos por los cuales, después de una estimulación de la noxa, ya sea por calor, frío, estímulos mecánicos intensos o químicos, se va a generar la activación de los nociceptores, lo cual va a activar el proceso inflamatorio a nivel del ganglio de la raíz dorsal, del asta dorsal de la médula espinal. Entonces, en una segunda fase se va a producir una inflamación periférica y la activación y liberación de macrófagos, mastocitos, neutrófilos, granulocitos por lesión tisular, ¿sí? Y esto va a alterar, ¿sí?, de alguna manera los mecanismos adaptativos, y va a activar, por supuesto, todo este proceso inflamatorio, la reparación. Luego viene el dolor patológico, dolor neuropático por una lesión del sistema nervioso somatosensorial periférico o central, ¿sí?, que lo que va a generar es un procesamiento anormal de las vías ascendentes y una alteración en la adaptación a esta señal. Y tenemos el dolor disfuncional o el dolor nociplástico, como decíamos, que se produce pese a que no existe una lesión a nivel neurológico, somatosensorial, ni existe un proceso inflamatorio, existe una señal aberrante que genera esta percepción dolorosa. Aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes tipos de dolor: nociceptivo, neuropático y nociplástico, y en el centro lo que se considera como dolor mixto, ¿sí? Son estados en los cuales existe una combinación de los diferentes mecanismos patogénicos y que van a generar un infierno al momento de intentar controlar este tipo de dolor. Y algunos ejemplos: la ciática, la ciatalgia, lumbalgia, cervicalgia, dolores oncológicos, osteoarticulares, estrechez del canal medular, dolor por enfermedad de Fabry, dolor articular crónico, espondilitis anquilosante dolorosa, lepra, síndrome de boca urente, entre algunos, que van a hacer que este tipo de dolor, que no tiene una alteración como tal, se vaya a presentar muchas dificultades al momento de controlarlo. Uno de los sistemas de clasificación utilizados en la taxonomía del dolor, que es la ciencia de las clasificaciones, es el de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS. Esta es la clasificación internacional de las enfermedades CIE, cuya versión actual es la CIE 11, que fue presentada en 2019. En esta clasificación se han introducido conceptos taxonómicos que tienen que ver con la etiología, el mecanismo fisiopatológico y el área anatómica involucrada relacionadas con las patologías que cursan con dolor crónico. Y divide al dolor crónico en 7 grupos. Por favor, presten atención porque esto es motivo de evaluación. Tenemos en primera instancia a la izquierda el dolor crónico primario en negro. Es un dolor en una o más regiones
anatómicas que perdura por más de 3 meses, o sea, es crónico, está asociado a un componente emocional significativo en forma de ansiedad, rabia, frustración, depresión y una discapacidad funcional que interfiere en las actividades sociales y de la vida diaria. Los síntomas no pueden ser explicados por una causa, por eso es primario, y habitualmente es multifactorial. Juegan en su presentación factores biológicos, psicológicos y sociales que van a contribuir a este síndrome. Entre sus subcategorías, como vemos allá, tenemos al dolor crónico primario visceral en café, el dolor crónico generalizado en celeste, el dolor crónico primario musculoesquelético en azul y el dolor crónico primario orofacial y las cefaleas en amarillo. Luego, en segunda instancia de esta clasificación, tenemos al dolor crónico oncológico en plomo. Es el dolor que va a estar causado por el propio cáncer o la metástasis o por su tratamiento. Dentro de sus subcategorías encontramos al dolor crónico por cáncer o metástasis, el dolor crónico posterior al tratamiento del cáncer, la polineuropatía crónica dolorosa inducida por la quimioterapia, el dolor crónico posterior a la radioterapia. Luego tenemos el dolor crónico postquirúrgico o postraumático, que es el dolor que se desarrolla o aumenta de intensidad después de un procedimiento quirúrgico o de una lesión tisular que persiste más allá del proceso de curación. Dentro de sus subcategorías tenemos el dolor crónico postquirúrgico y el dolor crónico postraumático. Luego tenemos al dolor neuropático en verde abajo, que es el dolor causado por una lesión o enfermedad del sistema nervioso somatosensorial. Y sus subcategorías son el dolor crónico neuropático central y el periférico. Luego tenemos al dolor orofacial secundario y las cefaleas en amarillo. Este tipo de dolor comprende todos los trastornos del dolor orofacial y cefaleas que tienen causas subyacentes y ocurren al menos en el 50% de los días durante al menos 3 meses. Sus subcategorías tenemos la cefalea o dolor orofacial atribuido a trastornos temporomandibulares crónicos, el dolor crónico orofacial neuropático, el dolor crónico dental, el dolor crónico orofacial. Luego tenemos el dolor crónico visceral secundario. Como vemos allá en café, es el dolor que se origina en los órganos internos de la región, ya sea de la cabeza, cuello, cavidades torácica, abdominal y pélvica. Sus subcategorías son el dolor crónico visceral secundario procedente de una inflamación persistente, mecanismos vasculares, factores mecánicos. Luego tenemos el dolor crónico musculoesquelético secundario en celeste, que es el dolor que surge de los huesos, articulaciones, músculos, columna vertebral, tendones, fascias, tejidos blandos relacionados, y sus subcategorías son el dolor crónico musculoesquelético secundario procedente de inflamación persistente, cambios estructurales, enfermedades del sistema nervioso. ¿Qué es nocicepción? Es el conjunto de respuestas que se genera en el organismo cuando se detecta una situación potencialmente lesiva, sea real o simplemente potencial. Los estímulos causantes de dolor se llaman noxas y son detectados por receptores sensoriales específicos llamados nociceptores. Los nociceptores son identificados como fibras C y fibras A delta, que responden selectivamente a estímulos. Dichos nociceptores son terminaciones nerviosas libres con cuerpos celulares en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal, con terminación en el asta dorsal de la médula espinal. Aquí están sus terminaciones, fibras A beta, A delta y C. Ganglio de la raíz dorsal, asta dorsal de la médula espinal, en sus diferentes componentes o láminas de Rexed de los cordones posteriores de la médula espinal. Los nociceptores se encuentran en todo el cuerpo, pero están más extensamente localizados en periósteo, pared arterial, dientes, superficie articular, bóveda craneana. ¿Cuáles son sus características particulares? Un umbral de respuesta muy alto, modifican su respuesta con una estimulación repetida, tienen baja adaptación, presentan una postdescarga de actividad espontánea, baja velocidad de conducción y los tipos son mecánicos, térmicos,
químicos y los polimodales, por supuesto. Los nociceptores cutáneos detectan daño, ¿sí? Las señales nerviosas se transmiten a lo largo de los nervios aferentes hasta la médula espinal. Los nervios sensoriales aferentes que transmiten señales de dolor son parte del sistema nervioso periférico y se denominan nociceptores aferentes primarios. Dos grupos de fibras nerviosas transmiten dolor, dijimos, las A delta y las C. Las A delta mielinizadas y de mayor diámetro que transmiten señales rápidas y producen sensaciones de dolor agudo y bien localizado. Y las fibras C no mielinizadas y de pequeño diámetro transmiten señales lentas y producen sensaciones de dolor sordo y difuso. Las fibras A delta, pequeñas mielinizadas que en general codifican el primer dolor, dolor rápido, y están relacionadas con una identificación más precisa de la localización, la duración y la intensidad del estímulo, o dolor agudo bien localizado. En cambio, las fibras C amielínicas están relacionadas con el segundo dolor de transmisión más lenta y difusa. Son fibras largas, polimodales, amielínicas que responden tanto a temperatura, presión o agentes químicos, son los más abundantes y llevan lentamente el impulso doloroso como una sensación sorda o ardiente. Luego tenemos a los nociceptores músculo-articulares, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad de ellos? A nivel articular, esos nociceptores se localizan en la cápsula articular, en los ligamentos y en el periósteo y en la grasa articular, no en el cartílago. Esto es importante. Y hablando de los nociceptores viscerales, existen tres tipos: de tipo sensorial, los silentes, que se sensibilizan por inflamación, los de amplio rango dinámico, que responde a amplio rango de sensibilidad desde los leves hasta los nocivos, y a nivel visceral, el tipo de estímulo que despolariza el receptor varía de acuerdo al órgano en el cual se presenta la noxa. A nivel del corazón es un estímulo químico, en el pulmón vasoconstricción, congestión, edema, en las vías respiratorias es el estímulo mecánico y químico, en las vías biliares la distensión de la vesícula biliar, la contracción e hipertensión, y en el tracto genitourinario es la tracción, la distensión y la irritación. Todas estas terminaciones nerviosas o nociceptores no solo tienen una función receptora, sino que también son capaces de liberar neurotransmisores, entre los que encontramos sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el glutamato. ¿Sí? ¿Cómo ocurre todo esto? El daño tisular causa la liberación de todos estos agentes químicos, como son, vemos acá en la sopa inflamatoria, los leucotrienos, bradiquinina, serotonina, histamina, iones de potasio, ácidos, acetilcolina, tromboxano, sustancia P, factor activante de plaquetas. Estos agentes son importantes factores en el desarrollo de dolor continuo. ¿Por qué son importantes? Porque van a hacer que se perpetúe la injuria aguda. Las prostaglandinas son mediadores locales o cofactores que aumentan la sensibilidad de las terminaciones nerviosas libres. A nivel de la médula espinal, los nociceptores liberan mensajes a través de la liberación de neurotransmisores de dolor, como son, dijimos, la sustancia P, el glutamato, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina. ¿Sí? Estas sustancias se liberan en la cercanía de los vasos sanguíneos de pequeño calibre e inducen vasodilatación y extravasación plasmática con aparición de edema y otros. Esta es la bibliografía que hemos utilizado para realizar esta revisión y en breve continuamos con la segunda parte. Muchas gracias.